Hola, que el Señor les bendiga grande y ricamente. Vamos a estar meditando en Proverbios 29, el verso 2. Señor, bendice este devocional en tu nombre, mi Jesús. Amén. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Recordemos quien escribe esto es Salomón. Salomón fue el hijo de David, el rey David. Salomón fue el presidente de Israel, fue el rey. Salomón temía a Dios, porque ese temor hacia Dios fue inculcado por su mismo padre David. Y Salomón reinó con temor de Dios en la mayor parte de su legislación, de su gobierno. Y el pueblo de Israel fue bendecido, fue una potencia, fue la principal potencia en el tiempo de Salomón, porque Dios honra a los que le honran. Y el pueblo de Israel tuvo un tiempo de paz, tuvo un tiempo de abundancia, no hubo escasez, no hubo guerras en Israel en la mayor parte del reinado de Salomón, y muchos reyes más bien venían a pedir consejo ante él. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. ¿Sabe algo interesante que dice por acá también el proverbio de ayer? Que bueno, no estuvimos en él, pero por acá Dios hace que meditemos en él. Cuando los justos triunfan, todo el mundo se alegra. Cuando los perversos toman el control, todos se esconden. Cuando los perversos toman el control, ¿sabe qué está diciendo aquí Salomón? La gente tiene miedo y se esconde. Y también dice, ese era el verso, el 12. El verso 28 dice, cuando los perversos toman el control, todos se esconden. Cuando los perversos caen en la calamidad, los justos prosperan. Cuando los perversos toman el control, todos se esconden. Porque una forma de los perversos gobernar y manipular es impulsando y promoviendo el miedo. Entonces la gente se esconde por miedo. Ahora, no estamos diciendo acá que no debemos ignorar el tiempo en que estamos, la crisis en que estamos, etcétera. Lo que estamos meditando es en la Biblia. Y el que está escribiendo esto es Salomón, el hombre más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra después del mismo Jesús. Y ¿sabe qué es en mi caso mi consolación y mi consuelo? Que en el gobierno en el cual yo rijo no es el gobierno local. El que me gobierna a mí y el cual me sujeto en sus leyes, o al menos trato, es el gobierno de Dios mismo, quien se hizo hombre en Cristo Jesús. Porque este rey que yo les estoy hablando vino haciéndose siervo, convirtiéndose en hombre, encarnándose en Cristo Jesús, quien fue tentado en absolutamente todo, mas él nunca pecó. Y por amor se entregó a nosotros. Él vino, que visitó a su pueblo, que le enseñó a vivir con el ejemplo, quien pagó sus impuestos, le dio al César lo que era de César, le dio a Dios lo que era de Dios. Y así le enseñó. En una ocasión enseñó a Pedro a pagar sus impuestos de una forma milagrosa y muy interesante. Y este Jesús fue y es santo. Él es 3 veces santo. Y Él sabe que nosotros, como miembros de su creación, le hemos ofendido su santidad, hemos roto sus leyes. Y sabe que este rey no nos condena. Este rey, que es un juez justo y que debe castigar toda maldad, se hizo hombre más bien, y él fue a pagar nuestra deuda, porque todos nuestros pecados ofenden a Dios, y estamos en deuda para con Dios por nuestra maldad. Cristo Jesús vino a saldar la deuda por completo. Las últimas palabras de él fueron:
Cancelado está, consumado es. Jesús canceló la deuda en la cruz del Calvario. Él pagó todo lo que debíamos a Dios por nuestras maldades y Él resucita al tercer día, demostrando así ser Dios y Señor. Y Él nos llama y nos llama a ser miembros de su reino. De hecho, Él dijo, busquen el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Yo me sujeto al reino de Dios. Jesús es mi Rey, mi Salvador. Yo le invito a que usted se vuelva a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. Que haga de Jesús su Rey, su Señor, su Presidente. Y haga de Jesús su dueño. Él te perdona todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Vuélvete a Él en arrepentimiento y fe. Pídele perdón a Él. Y aunque este gobierno que tenemos hoy en día es como es, y debemos orar a Dios por todos los que nos gobiernan y pedirle a Dios que justos entren en el gobierno. Yo le pido a Dios y vamos a pedirle a Dios que muchos justos se interesen por la política y anhelen entrar a la política, pero para beneficio del pueblo, con temor de Dios, que busquen honrar a Dios y servir al pueblo. Los gobernantes, los que están en eminencia, deben considerarse sirvientes de los hombres, así como Dios manda a los líderes en la iglesia a ser sirvientes de los demás. Que Dios nos bendiga, que Dios bendiga a Costa Rica, que Dios nos dé gobernantes justos para que el pueblo se alegre, y que Dios en su misericordia quite a los perversos, que hace que muchos se escondan. Pero más que todo, que las gentes se vuelvan a Cristo Jesús, quien es Dios y es el único que salva. Y Él viene a reinar pronto. Él lo prometió y Él viene a hacer justicia y a juzgar a las naciones. Anhelamos su venida. Ven pronto, Señor Jesús. Dios te bendiga grande y ricamente. Vamos a orar. Señor, Dios bendice este devocional. Si alguien no te conoce y ha escuchado este mensaje, que te pida perdón, que realmente crea en la obra salvífica que hiciste tú, Jesús, en la cruz del Calvario, y que crea que usted está vivo, que resucitó al tercer día y se entrega a Cristo Jesús, a su gobierno y a su señorío. Bendice este país, ten misericordia, Costa Rica, y pon más justos en el gobierno, que muchos justos se interesen por las ciencias políticas y accedan a esos puestos donde puedan, Señor, gobernar haciendo buen uso de la constitución política, no alterándola, y promoviendo leyes que honren a Dios y sirvan al pueblo, para que el pueblo prospere y se alegre. En Cristo Jesús oramos, te damos gracias. Amén. Dios te bendiga grande y ricamente. Sigue escuchando estos devocionales. Gracias por compartirlos. Y nos vemos en el devocional, si Dios quiere, mañana jueves, si Dios lo permite. Dios los bendiga.